Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues ya hay ciertos nervios, ¿no? De cara al derbi, ya os he comentado antes cómo veía el partido, ¿no? Y la trascendencia del mismo y bueno, también comentaros, ¿no? Que ya estoy en una nueva habitación, estoy en planta, así que nada, estamos progresando muy bien y nada, pronto yo creo que habrá novedades muy buenas, ¿vale? En los próximos días. En cualquier caso, de repente, y digo de repente, ¿no? Porque a mí me pilla un poquito despistado, se ha retirado Marcelo Vieira, el jugador de 36 años que hizo una carrera de absoluta leyenda en el Real Madrid, ¿no? Nos llevó a una distorsión absoluta de la realidad, y es que después de Roberto Carlos, del 96 al 2006, recibimos a Marcelo, ¿no? Del 2006 al 2018 os diría en la élite absoluta, ¿no? Ya sabéis que se fue en 2022, pero realmente fue élite absoluta hasta, si os paráis a pensarlo, pues desde el 96 hasta el 2018, donde Marcelo para mí era el mejor lateral izquierdo del mundo. El Madrid tuvo una auténtica anomalía, como os digo, ¿no? 22 años teniendo al mejor lateral izquierdo del mundo, ¿no? Un auténtico playmaker, como dicen los americanos, alguien que explicaba, ¿no? La forma de atacar el Madrid. Incluso os diría, ¿no? Alguien que se inventó con ciertos matices la posición de lateral izquierdo, ¿no? Tanto Roberto Carlos como Marcelo, y se retira después de un periplo en Fluminense, pero sobre todo de dedicarle su carrera al Madrid. Y la verdad es que esto, unido a una pregunta que le han hecho a Piqué, ¿no? Le han preguntado a Piqué cuántos jugadores del actual Barça jugarían en su Barça, ¿no? Y ha dicho que muy pocos. Pues nos lleva también a pensar en la bajada de nivel, ¿no? que hay en el mundo del fútbol en general y en el Barça y Madrid particular que vivimos, ¿no? En su máximo apogeo, pues al final de los primeros 10 años, ¿no? Del año 2000. Eran auténticas selecciones mundiales. Tenían al mejor o a uno de los 3 mejores jugadores del mundo en cada posición, ¿no? Solo hace falta revisarlo, ¿no? Para entender que era, pues una auténtica locura, ¿no? Y evidentemente esto venía de una superioridad económica muy grande que tenían el Madrid y el Barça. Podían ir a por cualquier jugador del mercado y poner en verdaderos aprietos a cualquier club, quisiese o no quisiese venderlo. Era la época en la que el Madrid fichaba a Zidane, en la que el Barça fichaba a Rivaldo, pero también podía fichar a Ibrahimovic, ¿no? Que venía de un gran club, ¿no? O el Madrid, por supuesto, a Cristiano Ronaldo. Eran años, pues ya digo, de auténtica locura, y estos equipos, que estaban formados por los mejores jugadores del mundo en cada posición, pues yo creo que marcaron un nivel que difícilmente volveremos a ver. Fijaos que yo soy muy entusiasta con los jugadores y con el equipo que tiene ahora mismo el Madrid, y claro que alguno de ellos estaría, pues con todo el derecho en el 11 titular. Pero si os fijáis, es muy, muy, muy difícil vislumbrar a más de 2 o 3, ¿no? de ellos pudiendo competir realmente por el puesto, ¿no? Y además, ese Real Madrid creo que destacaba ya no solo por su nivel, por supuesto, sino por su centrocampismo, ¿no? Que es algo que hemos hablado en varias ocasiones. ¿Cuánto centrocampismo le falta ahora mismo al Madrid, ¿no? Un equipo que, que tiene a verdaderos atletas, a jugadores de élite absoluta en el centro del campo, que son capaces de hacer muchísimas cosas, que recorren, muchos metros, que llegan al remate con todo, que no son, ni mucho menos, ¿no? Mancos a la hora de asistir, de filtrar un pase, pero no, muchos de ellos no son centrocampistas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Y el Madrid, que os digo, el Madrid que podemos recordar, lo dicho, solo hacía falta repasar, ¿no? Tú ves ese equipo y teníamos a Sergio Ramos, que era un auténtico, jugador especial en la defensa, ¿no? Jugador que sabía sacar el balón, que tenía mucha personalidad, que podía incluso hacer una conducción, ¿no? y meterse en filas enemigas. Teníamos a Marcelo, el lateral izquierdo más centrocampista del mundo, sin ninguna duda, ¿no? Un jugador que hacía diagonales hacia adentro, que, hacía cosas que directamente ni imaginábamos y más propias de un centrocampista. De hecho, ¿cuántas veces se especuló lo que habría sido Marcelo como centrocampista, como interior?
bueno, pues como jugador de banda, incluso aunque fuese en ataque, muchas veces. Yo no lo hubiese cambiado por el Marcelo lateral, por supuesto. Casemiro, Kroos, Modric, Isco, pues qué vamos a decir, ¿no? 4 centrocampistas puros y duros, ¿no? Y que muchas veces coincidían en el campo y le daban al Madrid un control, ¿no? De absolutamente todo, también el control ambiental, de bajar las revoluciones absolutamente total, ¿no? Y arriba el Madrid tenía pues a uno de los mejores centrocampistas del mundo, a Karim Benzema, ¿no? Un delantero que vivía para y por complementar a sus compañeros, para potenciarles, para convertir a Cristiano, ¿no? En el mejor goleador de la historia del fútbol, evidentemente por mérito de Cristiano, pero seguramente Benzema también contribuyó mucho, ¿no? Con su labor a que Cristiano pudiese explotar, ¿no? de esa manera. El otro día explicaba Cristiano en una entrevista, ¿no? Que él aprendió a ser delantero de esa forma tan especial y bueno, y justo comparaba, ¿no? O hablaba de Mbappé, que es un jugador que para mí está empezando a asumir el rol que anteriormente asumió Cristiano en un primer momento y posteriormente Benzema cuando ya se fue Cristiano y le tocó asumir esas responsabilidades. Al final era un equipo superior desde lo técnico, superior desde lo ambiental, desde lo táctico, desde lo técnico, por supuesto, desde absolutamente todo, ¿no? Era un equipo increíble y hombre, este homenaje a Marcelo que se le va a hacer en el Bernabéu, la verdad es que yo creo que va a ser un buen recordatorio de ello, ¿no? Al final, pocos jugadores tan queridos como el brasileño, un jugador que llegó con 18 años, precisamente de Fluminense, solo ha estado en 2 equipos, ¿no? En Fluminense y en el Madrid. Llegó de Fluminense, llegó y casi lo primero que hizo después de jugar 4 ratos es tirarle una botella de agua a Capello encima para celebrar el título. Era un jugador muy extraño que parecía imposible que se acoplase a Europa por su estilo casi de fútbol sala, ¿no? De cómo pisaba el balón, de las cosas tan extrañas que hacía, de lo poco que defendía, ¿no? Lo poco que le interesaba defender, y poco a poco fue un jugador que se fue occidentalizando en ese sentido, ¿no? Se fue haciendo más duro, más fuerte físicamente, aprendió a sufrir un poquito más también en el 1 contra 1, que era algo que no se le daba mal, ¿no? Con lo que peor lo pasaba a Marcelo era cuando le cogían la espalda, pero en el 1 contra 1 tenía cintura suficiente para aguantar. Y bueno, pues evidentemente esas 4 de 5 llevan también el sello de Marcelo, ¿no? También la 10ª, en la que partía de suplente con Coentrao, porque la temporada de Marcelo no estaba siendo demasiado buena y sin embargo salió en Lisboa cuando estaba, bueno, pues el panorama muy feo, y él junto a Isco ayudaron a cambiar muchísimo el partido. De nuevo, centrocampismo tan necesario y que debe buscar el Madrid actual también, ¿no? Ese tipo de jugador que le permita tener el control del partido desde la posición del campo desde la que juegue, ¿no? Y bueno, esperemos que poco a poco vuelvan a surgir ese tipo de jugadores, ya no solo para el Madrid, sino para el fútbol en general, porque son jugadores que te llenan el ojo, ¿no? Y que bueno, que la verdad es que además dejan una huella indeleble. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.